verdadero gusto estar aquí para mí. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de tres temas bien distintos que tienen sus vínculos. Y hoy vamos a comenzar esta serie a partir de lo que venimos un poco investigando acerca de las permanencias de lo barroco en un país moderno, en un país que se coloniza en el siglo XVIII, en el marco del pensamiento ilustrado, y que, sin embargo, y a pesar de lo que ha dicho durante años la historiografía, recoge de la tradición del siglo anterior una cultura barroca. Prefiero hablar de una cultura barroca que de un arte del barroco, porque efectivamente vamos a ver cómo en distintos planos de la vida social, en distintos planos de la cultura, ese pasado barroco está presente en el siglo XIX uruguayo. Y lo quizás más contradictorio es que durante años esa historiografía también fue construyendo la idea de que nuestro principal artista del siglo XIX, quizás uno de los artistas de mayor trayectoria en América Latina, como es el caso de Juan Manuel Blanes, se le identificara como un artista académico, como un artista neoclásico también, siempre desde, yo diría, de una manía clasificatoria que hacía pensar que porque el artista había ido a Florencia a formarse en la academia, necesariamente producía un arte académico de manera, yo diría, tradicional y ajustada, digamos, a ese marco académico, exclusivamente. Yo creo que justamente en la obra de Blanes uno puede rastrear ciertos elementos que tienen que ver con una tradición que viene de más atrás. Si yo me voy a centrar digamos, en su obra, voy a hacer referencias a algunas otras obras latinoamericanas que me permiten explicar mejor la permanencia de esta cultura barroca en el siglo XIX, y también me voy a referir a una producción artística que está vinculada al ritual de la muerte, fundamentalmente, que evidencia, digamos, esa continuidad con el pasado. A ver, muchas veces hemos asistido a una interpretación de lo barroco como un estadio cultural que aparece recurrentemente en la historia, un poco lo que plantea Eugenio Dors en su texto de lo barroco, mostrando una suerte de constante histórica, ¿verdad?, donde lo barroco parece estar en asociación con otros estadios de la producción artística, por ejemplo el estadio de lo clásico, un poco siguiendo lo que ya Nietzsche había planteado entre lo dionisíaco y lo apolíneo, un poco como tópicos sobre los cuales muchas veces discurre la producción artística. Ángel Guido, en cierta forma, toma algunos de estos planteos en su texto El redescubrimiento de América en el arte, aunque también influenciado por Belflin va digamos, a asumir el valor del barroco como una producción de alto interés y sobre todo de alto interés para Hispanoamérica, pero también dejando traslucir muchas veces esta idea de lo barroco como recurrencia. Bueno, y por otro lado, aquellos autores que nos plantean un barroco en continuidad, en permanencia, como lo pueden hacer el caso de Carpentier o el caso de Carlos Cuyen haciendo referencia fundamentalmente a la idea de un carácter barroco, de un ethos barroco, que va a identificar el mundo latinoamericano, asumiendo la contradicción de utilizar un término de base europea para identificar justamente el carácter y la condición del ser latinoamericano. Bueno, a mí me interesa particularmente lo de Cuyen porque creo que efectivamente se va construyendo una suerte de carácter
social, un carácter colectivo, que bien puede identificarse a partir de lo que él va a definir como barroco, y que bueno, nos habla de una tradición cultural de larga duración y no una tradición cultural marcada, digamos, por periodizaciones, yo diría, extremadamente iluministas, que buscan dividir la historia a partir de ciertos valores o de ciertos elementos que se presentan como límites ineludibles, cuando en realidad la historia es un discurrir mucho más fluido de lo que muchas veces se plantea. Bueno, yo me voy a concentrar en el análisis de la obra artística, por sobre todo, incluyendo en algunos casos algunas cuestiones más bien de orden ritual, como el caso de la muerte, pero quisiera ver mostrar, mejor dicho, cómo ese siglo XIX va planteando esas permanencias y continuidades de lo barroco en un país que, como dije, se coloniza tardíamente en el siglo XVIII, es decir, es un territorio que no debería en principio tener una tradición barroca a la manera de México, a la manera de Perú, pero sin embargo cuando uno analiza la producción del siglo XIX dice, bueno, pero ¿y esto dónde sale? ¿Esto, por qué se hace presente en esta producción artística con una clara relación con lo que es la tradición del barroco, tanto en América como en Europa, y sobre todo en España? Bueno, en este sentido nosotros vamos a identificar algunas permanencias que vamos a definir como permanencias de carácter icónico y permanencias de carácter retórico, algunas transferencias y resemantizaciones, fundamentalmente lo que a través del estudio de la iconografía, el ver cómo determinadas imágenes se cargan de significación nueva, sobre todo a partir de la independencia y a partir del discurso republicano, pero que sin embargo mantienen digamos, una estructura visual que es hereditaria de esa tradición barroca pasada. Los mestizajes en la imagen, esto también vamos a ver que nos referimos a dos tipos de mestizajes, ver digamos, cómo en el siglo XIX todavía descubrimos ese vínculo entre los elementos de la tradición indígena y los elementos de la tradición hispanoeuropea, y al mismo tiempo ver cómo digamos, el propio proceso de la República va exigiendo establecer mestizajes de otro tipo, incorporando elementos que son propios de una nueva simbología, una simbología en construcción, que es la simbología de la nación americana, de la nación republicana. Bueno, por otra parte, es bastante interesante descubrir cómo artistas que se forman en la academia, sin embargo, siguen utilizando recursos de construcción general de la imagen que son de clara afiliación barroca, ¿no? El caso del manejo de la luz, la composición, el color, el manejo de determinadas texturas. Bueno, en cierta forma el punto siguiente está vinculado al otro, es decir, el manejo de tratamientos especiales, como los cartotopos, los mecanismos materiales. Capítulo aparte es el culto visual de la muerte, ¿no? Una muerte que se va a ritualizar y se va a simbolizar a partir de una serie de imágenes y de ritos que evidentemente no marcan un tiempo nuevo, no nos hablan de transformaciones que la Ilustración pudo haber operado en ellos, sino de la continuidad de la tradición barroca también en este sentido.